compartir con ustedes, amados hermanos, son fundamentos que nos han servido a través de los años para poder estar claro en lo que es importante para el ministerio. El ministerio presenta muchos retos. Hoy en día hay muchas corrientes. Yo digo que por nuestras obras bautistas han pasado diferentes trenes y algunos se han montado en esos trenes y eso ha tenido efecto en la manera que se desarrolla nuestra obra bautista y no siempre para bien, porque pasó el tren del pentecostalismo y muchas iglesias bautistas se montaron en él, pasó el tren del feminismo y muchas iglesias se montaron en él y a veces hemos dejado aquellas cosas que son fundamentales para el ministerio y la hemos puesto en un segundo lugar y aquellas cosas que el hombre ha propuesto hemos dado por sentado que es mejor que lo que Dios tenía para cada uno de nosotros y para la iglesia. Manera que, hermanos, lo digo con temor y temblor porque estos fundamentos de los cuales el apóstol Pablo le habla a Timoteo son fundamentales para nosotros como pueblo de Dios. Que podamos ver eso en la medida que avanzamos y vemos lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Así que oremos y comenzamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar frente a tu palabra. Tu palabra que es inerrante, es infalible, es suficiente, es nuestra regla de fe y práctica. Señor, pedimos que por medio de tu Espíritu, tú, Señor, trates con cada uno de nosotros en la línea de tiempo que nos encontramos en nuestro crecimiento espiritual y que podamos, Señor, recordar, revisitar los fundamentos que tú has establecido en tu palabra para tu iglesia. Ayúdame a mí, Señor, que seas tú el que hables, no yo, que no sea historias que yo pueda contar, sino que sea tu palabra la que nos confronte, la que nos lleve a donde tú quieres que nosotros estemos, Señor. Gracias por ella, gracias porque hombres y mujeres a través de la historia pagaron el precio por defender tu palabra y nosotros la tenemos aquí en diferentes versiones, en diferentes idiomas. Señor, ayúdanos a atesorarla como tú te mereces. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios, amados hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 10. Son 3 versículos fundamentales que yo quiero que consideremos en la medida que avanzamos esta mañana. Dice así, estas son palabras del apóstol Pablo cuando le escribe a este joven pastor Timoteo, que tal parece que estaba un poco quizás desanimado, como pudiéramos estar nosotros en cierto momento determinado de nuestro ministerio. Y digo eso porque el apóstol Pablo ahí en el primer capítulo de 2 Timoteo, versículo 6, le dice a Timoteo, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Que avives el fuego que hay en ti. Talmente parece que el fuego se había apagado como una velita que se va apagando. Y Pablo quiere estar seguro que Timoteo tenga y recuerde cuáles son aquellas cosas que son importantes y cuáles son aquellos fundamentos que son importantes para la vida cristiana.
Y ahí comenzando en el versículo 8 del capítulo 2, le dice así: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por lo cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Amén. 3 versículos fundamentales que sirven como pilares para nuestra fe cristiana, que sirven como pilares para el ministerio de la Iglesia de Jesucristo. En Estados Unidos y en muchos países hay una tumba al soldado desconocido, y esa tumba al soldado desconocido, por lo menos ahí en el cementerio de Arlington, en Washington D.C., hay un guardia siempre las 24 horas custodiando esa tumba. Pero hay momentos que se da el cambio de la guardia. Viene el guardia entrante y sale el otro que ha cumplido con su función y su turno. Pero cuando entra el guardia saliente se le acerca al oído y le dice algo en secreto. Y lo que le dice son estas palabras: las órdenes no han cambiado. Y con esto, hermanos, lo que quiero decir es que las órdenes nuestras no han cambiado. Las órdenes de la iglesia no han cambiado. Los fundamentos de la iglesia no han cambiado. Lo que pasa es que a veces queremos sustituir los fundamentos que Dios ha establecido en su palabra con fundamentos humanos que pudieran contribuir a algo, pero nunca sustituyen ni suplantan aquellas cosas que son fundamentales para Dios. Y aquí precisamente lo vemos. En el versículo 8, el apóstol Pablo le dice: acuérdate de Jesucristo. Y ese acuérdate de Jesucristo no es como el que se acuerda del cumpleaños de alguien, sino lo que la palabra, lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está transmitiendo ahí en el griego es: acuérdate de la presencia continua de Cristo en la medida que vas haciendo el ministerio. En otras palabras, Timoteo no está solo, porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia continua de Cristo está con nosotros, amados hermanos. La iglesia no está sola. Cristo marcha con la iglesia. Cristo va a la par de la iglesia. Pero la iglesia tiene que entender que se trata de Cristo. Que la persona más importante, como cantábamos aquí, es Jesucristo. Y tenemos que tener presente en eso en medio del desánimo, en medio de la depresión que puede venir a cualquier cristiano. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de la presencia continua de Cristo en la medida que vas haciendo el ministerio. La pregunta es, ¿te acuerdas de Cristo, hermano? ¿Está Cristo en tu mente cada día? ¿Está Cristo en cada momento de tu vida? En tu mente, está ahí presente. Está ese anhelo, esa añoranza, esa pasión por tener un encuentro diariamente con Cristo cuando despertamos. ¿Está esa pasión ahí o hemos perdido la pasión?
hemos perdido esa pasión. Se nos olvida Cristo. El apóstol Pablo le tuvo que recordar a este joven pastor: acuérdate de Jesucristo. Y no solamente eso, le dice: resucitado de entre los muertos. Porque Pablo sabía que Timoteo iba a enfrentar a los saduceos que no creían en la resurrección. Pablo sabía que parte del ministerio lo iba a desarrollar en lugares donde iba a enfrentar esta oposición. Pero este Cristo de nosotros, fue el que venció la muerte con poder, y la tumba no lo pudo detener, y la tumba está vacía. La tumba de Gandhi, la tumba de Mahatma, la tumba de Lenin, la tumba del que usted crea, todavía están los restos ahí de ellos, pero la tumba de Cristo está vacía, porque hoy reina en nuestro corazón y está a la diestra del Padre. Y no solamente eso, sino que intercede por nosotros. Ese es el Cristo que Pablo quiere que Timoteo recuerde. Ese es el Cristo que Pablo quiere que la iglesia recuerde. La resurrección, dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 15:14, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Cierra la puerta y vete si no creemos en la resurrección. Cristo resucitó, Cristo venció la muerte. Ese es el Cristo que Pablo quiere que Timoteo recuerde. Ese es el Cristo que usted y yo tenemos que recordar, aquel que venció la muerte con poder, que la muerte no lo pudo detener. Un Cristo que al comienzo de su ministerio ya vinieron los ataques del enemigo. Ustedes recuerdan la historia ahí en Mateo capítulo 4, cuando Cristo comienza su ministerio y comienza a ayunar 40 días y 40 noches. ¿Quién fue el que lo fue a visitar? No fui yo, ni fue usted, ni fue un pariente. El de los cachos fue el que lo fue a visitar para tratar de convencerlo y tratar de ver si Cristo entraba bajo el dominio suyo. Pero Cristo 3 veces en ese pasaje, cuando se encuentra con él, que él le ofrece villas y castillas, le dice: escrito está, escrito está, escrito está. Y dice que el diablo lo dejó tranquilo, porque Cristo citó la palabra, y la palabra es fundamental para la vida del cristiano. Amado hermano, no se deje llevar por cuentos de camino. Sus pensamientos, sus acciones, sus emociones, todo lo que venga a su vida, fíltrelo por aquí. Y si pasa la prueba, como el buen café panameño, usted se lo toma. Pero si lo filtra por aquí y no pasa la prueba, no se meta en ese asunto. Que la palabra de Dios sigue siendo nuestra regla de fe y práctica. No solamente le dice a Timoteo: resucitó de entre los muertos, dice descendiente de David, ahí en el versículo 8. ¿Y por qué tanta cosa? ¿Por qué tanta explicación a Timoteo? Cosa que Timoteo ya la sabía, pero quizás estaba un poco desanimado y Pablo tenía que recordarle: este es el descendiente de David, este es el rey prometido, este no es un maestro cualquiera, este es el Mesías prometido, el que cumplió con las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo. La Biblia tiene un hilo conductor, y ese hilo conductor es Cristo. Apuntaban a Cristo las profecías. Ese, no te dejes, como diríamos, no te dejes meter cuento de los judíos que te van a decir que este no es el Mesías, que esto, que lo otro. No. Este es el descendiente de David. Y todo eso
el apóstol Pablo le dice, lo antes dicho, lo de que te acuerdes de Jesucristo, lo de la resurrección, lo de descendiente de David, todo eso dice, conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. El evangelio para Pablo tiene un fundamento y ese fundamento es Cristo. Mi amado hermano, si el fundamento de tu evangelio no es Cristo, hoy mismo aquí, tú tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Porque quizás has estado aquí y no has entendido eso. Pero yo tengo la responsabilidad de decírtelo. Si no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, si no te has arrepentido de tus pecados, ese es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo vino, que Cristo se clavó en una cruz, derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Si has creído en otro Evangelio, no es el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo allá a los Gálatas le dice, si alguien os predica otro Evangelio, que sea anatema, que sea maldito. Este es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio que la iglesia de hoy tiene que defender a capa y espada, porque van a venir y han venido muchos vientos de doctrina que nos pueden sacudir y llevar de aquí para allá. El apóstol Pablo dice todo esto conforme a mi Evangelio. Conforme a mi Evangelio. Entonces en el versículo 9 es importante a que usted lo considere también como un fundamento de la fe cristiana. Dice ahí Pablo, en el versículo 9, por el cual sufro penalidades. Sufro penalidades por Cristo y sufro penalidades por el Evangelio. Sufro penalidades como un malhechor, como un criminal, dice Pablo. Yo estoy sufriendo, yo estoy en la cárcel, yo estoy sufriendo penalidades como un malhechor. Hay una secta por ahí que se llama Pare de Sufrir. Ellos no han leído esta Biblia. La Biblia que usted lee, ellos no la han leído. Eso es un invento que se han inventado de eso. Porque lo que sí sabemos que el cristiano sufre y el cristiano tiene que estar preparado para el sufrimiento. Yo conozco una señora que casi se muere al dar a luz, que la operaron de cáncer en un seno, que ha tenido intervenciones en la tiroides, que ha tenido un malestar que la acosa por muchos años, que se llama fibromialgia. Diferentes sufrimientos con los hijos, con los padres, enfermedad de los padres, esto, lo otro, aquello. Pero esa señora está ahí, es una misionera fiel, se llama Liliana Yambés, mi amada esposa, porque entendió que Dios la había llamado a ser una misionera. Y en los últimos 21, 22 años ha dejado su vida en el campo misionero. Hay sufrimiento en la vida de los cristianos. Pablo dice, por el cual sufro penalidades como un malhechor. Y aquí viene el puntillazo de Pablo, lo que sigue, dice, pero la palabra de Dios no está presa. Pueden apresar el predicador, pueden hacerle lo que quiera, hacerlo sufrir, pero la palabra de Dios no está presa. Amados hermanos, esa fue la inscripción que se halló con más frecuencia en las catacumbas, donde estaban los cristianos siendo perseguidos, pero esas palabras, la palabra de Dios no está presa. La escribían ahí con piedras en la roca para recordarle la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa. Pero vamos a ver un poquito
el sufrimiento. Yo no digo que usted no haya sufrido, pero vamos a mirar el sufrimiento nuestro a la luz del sufrimiento del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 28. Note, para que usted tenga una idea del sufrimiento del apóstol Pablo, y entonces usted ponga el suyo en la balanza y compárelo con el del apóstol Pablo. Y dice así, versículo 24, capítulo 2, segunda carta a Corintios, capítulo 11. Dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Los que son contables aquí, saquen la cuenta. 5 por 39. Y eso no es azote de así suavecito, no. Eso es azote fuerte. 190 y cuánto? 195. Bueno, ya usted sabe, ese es Pablo. Comparen. Dice, 3 veces he sido golpeado con varas, y una vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo. Ahora note la palabrita que se repite en estos versículos siguientes. Dice, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Yo creo que aquí no hay ese problema, gloria a Dios, que no haya ese problema. Peligro entre falsos hermanos también, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Y como si eso fuera poco, dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. No quiero disminuir ni minimizar su sufrimiento, pero mírelo a la luz del sufrimiento del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo ahí, después de hablarnos del sufrimiento, nos habla de la palabra. Pero la palabra de Dios no está presa, amado hermano. Eso es un fundamento para la iglesia. La palabra de Dios no está presa. Por eso nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de estudiar, de aprender la palabra, de cada vez meternos más con Dios y con su palabra. Porque el mundo viene y propone que si esto, que si aquello, que si lo otro. Pero todo eso, amado hermano, se va a quedar corto a la luz de la revelación de Dios. Esta palabra que tenemos aquí no es poca cosa. La palabra fue inspirada por Dios. Y esta palabra es nuestra regla de fe y de práctica. Esta palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestros tuétanos. Esta palabra de Dios es la palabra que nosotros necesitamos atesorar como pueblo de Dios. En la medida que nosotros comprometamos la palabra de Dios y otras enseñanzas se conviertan o estén por encima de la palabra de Dios, vamos por un mal camino, amados hermanos. La palabra de Dios no está presa. Usted quiere evangelizar, desate la palabra de Dios, hable la palabra de Dios, diga la palabra, use la palabra de Dios. Es lo que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos otra cosa. Dios no nos ha dejado otra cosa. Dios no nos dejó el método científico o las enseñanzas de Sigmund Freud. Aquí no habla de eso. Esos son inventos de los hombres. La palabra de Dios. Palabra de Dios. La pregunta es, mi amado hermano, ¿cuánto tiempo pasas ante la palabra de Dios? Aquí comiendo palabra de Dios, estudiando palabra de Dios, mirando lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Si no estás
teniendo tiempo ante la palabra y con la palabra de Dios, no estás bien como cristiano. No estamos bien como cristianos. Note lo que dice más adelante Pablo en el capítulo 3, versículo 16. De esa misma segunda de Timoteo 3:16 dice: toda escritura, toda, no un pedacito, toda, hasta la coma, el puntito que hay ahí, dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra de Dios nos equipa para toda buena obra. La obra que tú vas a hacer, si está divorciada de la palabra de Dios, ten cuidado. Filtra la obra por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña, es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregir lo que está mal en nosotros. No es el regaño del pastor lo que corrige, aunque puede ser oportuno en cierto momento, pero es la palabra de Dios la que reprende. Por eso yo cuando tengo que hablar con algún hermano, con algún asunto, vamos a ver lo que Dios dice acerca del asunto. Lo que a mí se me pueda ocurrir es inferior a lo que Dios ya se le ocurrió. Es útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cómo nos vamos a equipar? Aquí está. No le busque mucha vuelta con la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa. Los que la ponen presa a veces somos nosotros, que la traemos el domingo a la iglesia y cuando llegamos a la casa el domingo la dejamos allá y no abrimos la Biblia de nuevo hasta que sea el domingo de nuevo. Pero eso está mal. No se lo voy a mandar a decir con nadie, porque yo le debo a ustedes mi honestidad como pastor, como misionero. Yo le debo mi honestidad. Eso está mal. Si no estás en la palabra, estás mal como cristiano, porque esa es la que te enseña, la que te corrige, la que te reprende, la que te prepara para toda buena obra. No hay fórmula mágica, no hay un invento de una estrategia mágica, no, palabra de Dios. No te dejes engañar. El apóstol Pablo sigue ahí animando a Timoteo y a nosotros como iglesia, y dice en el versículo 10: por tanto, todo lo soporto. La pregunta es: ¿qué estamos dispuestos nosotros a soportar? ¿Qué soportamos nosotros? A veces como cristianos vienen las críticas. Nos tildan de fanáticos. Ahora mira a Carlos soy yo. Mira a Carlos, ahora anda con una Biblia bajo el brazo. Mira, ya se está volviendo medio loco. ¿Qué fanático es? ¿Estamos dispuestos a soportar la crítica? ¿Estamos dispuestos a soportar la persecución como cristianos? ¿Estamos dispuestos a soportar lo que sea? ¿Sabe qué? Cristo podía eliminar a todo el mundo que lo criticaba a su alrededor así, en un abrir y cerrar de ojos, pero no lo hizo. Soportó el oprobio, soportó la vergüenza, soportó la crítica, soportó lo que tenía que soportar para que usted y yo podamos tener acceso a la salvación. Entregó su vida. Dice la Biblia que nadie se la quitó, que Él la dio.
que Él dio su vida, la dio por nosotros, amado hermano, y a nosotros a veces nos cuesta venir a la iglesia porque cortaron el agua, nos cuesta hacer cosas para Dios porque esto, porque aquello, porque lo otro. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a soportar como iglesia de Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a soportar nosotros? Yo no sé, no me lo diga, usted lo sabe. Piénselo, piense en qué está dispuesto a soportar usted. Pero escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué él soporta lo que soporta? Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Por amor a los escogidos. Yo no sé si usted a veces con las personas a su alrededor que necesitan escuchar el Evangelio, a veces usted se muestra demasiado impaciente. Y entonces queremos compartir el Evangelio y le caemos a bibliazo por la cabeza a la gente para traerlos, para que entiendan. ¿Y cómo es que no entiende? Y yo no sé, es una cosa tan fácil y yo no sé cómo no la entiende. Y mi amado hermano, a veces nos mostramos impacientes como el vendedor de seguro que trata de venderte un seguro, o el vendedor. Antes habían vendedores de aspiradoras que iban de casa en casa, o de enciclopedia. Ustedes recuerdan esos tiempos. Pero ese vendedor estaba impaciente, él quería hacer la venta. Y a veces nosotros nos comportamos así, con aquellas personas que tenemos alrededor impacientes. Pero se nos olvida algo que la Biblia dice allá en 1 Corintios 13, que el amor es paciente. Imagínense si no tenemos paciencia. La raíz del asunto no es la paciencia, porque la paciencia es fruto del Espíritu. Pero la raíz del asunto es el amor, que nos falta amor. Pero decimos que tenemos amor. Decimos que tenemos amor. Yo he pasado por ahí. Yo sé lo que es eso. Yo desarrollé un ministerio en la cárcel en Miami. Yo era capellán y yo iba a la cárcel pensando que yo tenía amor por los reclusos, hasta que me di cuenta que allí había uno que le había caído a palo a la mujer, y allí había uno que había abusado un menor. Y cuando vi eso me di cuenta que mi amor, que yo no era tan amoroso, como yo pensaba que era, porque me di cuenta de la condición de aquellas personas y tuve que rendirme ante Dios y decirle: Señor, dame amor por esos que yo no puedo amar, por esos que son difíciles de amar. Dame amor por ellos, porque yo sé que ahí entre ellos tiene que haber algunos escogidos por ti para salvación. Porque el apóstol Pablo dice: todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué lo soportas? Por amor a los escogidos. ¿Para qué es? Para que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Para eso es. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a soportar? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer por aquellas personas que están alrededor? Un mundo que cada vez se muestra más hostil hacia los cristianos. Pero a mí, yo no sé usted, pero yo se lo voy a decir, porque a mí me ha ayudado. A mí me ha ayudado las palabras de Cristo.
para poner el asunto en la perspectiva correcta y mirarlo como Cristo miraba las cosas. Porque en fin de cuentas, ese es nuestro modelo. Dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí te dejo eso. ¿Cómo tú andas? ¿Cómo estás andando tú en tu vida cristiana? ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Te comportas cristianamente en todas las situaciones? ¿Sí o no? Usted lo sabe. Pero mire lo que dice Jesús con respecto a algunas personas que están ahí, que se comportan, que a veces nosotros nos montamos en el tren de la crítica y decimos, wow, pero mira lo que están haciendo, y cómo es posible, y cómo es esto. Mire lo que dice Cristo. A Cristo nada le tomó de sorpresa. Juan capítulo 16, versículo 1 al 3. Note lo que dice. Estas cosas, este es Cristo hablándole a los discípulos. Cristo ya va camino a la cruz. Cristo está terminando su ministerio. Dice, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Escuche la advertencia de Cristo. Llegará la hora que el que los mate creerá que está rindiendo un servicio a Dios. Eso está pasando hoy en día. Los musulmanes matan creyendo que están rindiendo un servicio a Dios, y otros grupos. Y tristemente, los cristianos muchas veces decimos, no, pero ellos tienen el mismo Dios que nosotros. Ellos tienen el mismo Dios que nosotros. Pero lo que se nos olvida es que el Dios de nosotros es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que ese Hijo es Cristo, y el que no cree en Cristo no puede creer en el Dios verdadero. No existe. El Dios que nosotros creemos es el Dios trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No es posible que en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, digamos, no, ellos tienen el mismo Dios que nosotros. Es una mentira del diablo, no tienen el mismo Dios. Ahora no merecen nuestra condenación, porque mira lo que Cristo dijo. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y escuche el versículo 3. Mire qué lindo, y recuerde, qué precioso. Dice, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre, ni me conocen a mí. ¿Cómo no van a hacer esas cosas? Los hijos del diablo, ¿qué hacen? Diablura. Los hijos del diablo hacen diablura. El que no conoce a Dios es hijo del diablo. El que no conoce al Dios verdadero harán estas cosas porque no han conocido al Padre, ni me conocen a mí. Por eso todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Con ella gloria eterna. La gloria está garantizada para aquellos que creen en Cristo, para aquellos que se arrepienten de sus pecados, para aquellos que siguen el camino de Cristo. ¿Qué estás dispuesto a soportar? ¿Qué soportas tú? Por amor a los escogidos. ¿Sabe qué? Hay mucho debate en esa doctrina de la elección. Hay mucho debate. Y en eso no vamos a entrar hoy. Si algún día quieren, yo se las explico. Pero ¿sabe qué? Lo que yo sí sé es lo que decía el gran predicador Charles Spurgeon. Spurgeon decía, yo creo en la doctrina de la elección, pero esos que Dios va a elegir no tienen un letrero que dice escogido en la frente, ni aquí ni atrás, que dice escogido.
entonces yo lo que tengo que hacer es compartir el Evangelio con ellos. Yo lo que tengo que hacer es compartir el Evangelio. Todo lo soporto por amor a los escogidos, la crítica, la persecución, el rechazo, lo que sea, lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. La gloria está garantizada. Uno de los hombres, aquí cantamos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero David pecó. David pecó. David no era perfecto. David pecó. Pero hay perdón para el pecador que se arrepiente. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay perdón, porque dice ahí en Juan, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza para el pecador. No podemos ponernos los lentes de los fariseos, del superlegalista que mira a todo el mundo a través de esos lentes y queremos condenar a todo el mundo. Hay perdón y hay gloria eterna para aquellos que se arrepienten y creen en Cristo. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. La gloria está garantizada, amado hermano. Que no se nos olviden los fundamentos. El salmista David, en el Salmo 62, dice lo siguiente, en el versículo 7. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Mi gloria descansa en Dios. La gloria de esos que Pablo está dispuesto a soportar cualquier cosa por ellos está garantizada. ¿Y sabe qué? Hay un propósito en toda esta narrativa de la Biblia que comienza con la creación, la caída, la redención y la nueva creación. Hay algo que Dios desea. Allí en Apocalipsis vemos la gran adoración en el capítulo 7, versículo 9. Gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, ahí delante del trono, adorando al Cordero, adorando a Cristo, delante del trono. Miriadas y miriadas y miriadas, millones y millones y millones de gente delante del trono. Ese es el fin de nosotros como iglesia, estar allá. Pero quizás tienes un hijo, un nieto, un familiar, un vecino, compañero de trabajo, compañero de estudio, que no conoce a Jesucristo, que no lo conoce, y que de la única manera que él va a ser parte de ese gran coro celestial es que alguien le comparta el Evangelio. Yo no sé si es escogido o no, pero la responsabilidad mía es compartir el Evangelio. Para que él esté allí en el gran coro y que yo pueda verlo, quizá yo esté allá lejísimo, como el que está en la última grada de Rock Caru, allá en lo último. Quizá yo esté allá y lo vea allí a él, cerquita del trono, porque hizo una obra grandiosa para Dios, porque Dios lo tomó quizá
como el apóstol Pablo, un perseguidor de los cristianos, uno que no tenía mucho que ofrecer, pero en el camino a Damasco todo cambió. Cambió la historia del apóstol Pablo y cambió su historia, porque esta carta y estos principios y estos fundamentos se los reveló Dios al apóstol Pablo. Acuérdate de Jesucristo, amado hermano, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Que el Señor nos ayude, amados hermanos.